Hermanos, vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 42. Y le voy a pedir, hermanos, que mantenga abierta su Biblia en el capítulo 14 y un poquito en el 15 el día de hoy, hermanos, del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a meditar, hermanos, en el arresto y el juicio de Jesús, hermanos. Usted sabe de que hemos estado estudiando la vida de nuestro Señor Jesús. Bueno, ya comenzamos ya el año pasado, ¿verdad, hermanos? En septiembre del 2000, no el que acaba de pasar, el 24 comenzamos, hermanos. Y ya fuimos todo este 2025 y ya ahorita lo vamos a terminar, hermanos, este mes, el Evangelio de Marcos. Así que hoy, hermanos, con la ayuda de Dios vamos a ver el arresto y juicio de Jesús, vamos a ver la muerte de Jesús y vamos a ver la resurrección de Jesús. O sea, este día el arresto y el juicio, el próximo domingo, si Dios lo permite, hermanos, la muerte, y el próximo domingo la resurrección, hermanos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Así que, hermanos, van conectadas estas prédicas en gran manera, ¿verdad? Dice, hermanos, Marcos 14, 42, vamos a leer del 42 hasta el 50 para dar inicio. Levantaos, les dijo Jesús, después de que el oró en Getsemaní, ¿verdad, hermanos? Que fue el mensaje del fin pasado. Vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con mucha gente, dice, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo besare, que era, hermanos, por ejemplo, la Biblia dice, salúdense con ósculo santo. Y ósculo santo, si usted mira una traducción más reciente, dice beso santo, porque era la manera, hermanos, como se saludaban las personas en aquel tiempo, ¿verdad? Así que dice aquí Judas, ¿verdad? Al que yo besare, ese prenderle y llevarle con seguridad. 45. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba entre vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Puede tomar asiento. Ya oramos, ¿verdad? Hermanos, cuando el fin pasado vimos a Jesús en Getsemaní, ¿verdad, hermanos? En la oración, hermanos, en esa oración, hermanos, donde su sudor eran como grandes gotas de sangre que descendían de su frente, ¿verdad, hermanos? Mientras él oraba. Y sabemos, hermanos, que en la copa que Jesús dijo, si es posible, pase de mí, estaba la ira de Dios por los pecados del hombre. Y eso lo hablamos el fin pasado, ¿verdad, hermanos? Cuando Jesús termina de orar, hermanos, les dice, levántense, vamos de aquí, se acerca el que me entrega, y viene Judas. Ahora la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, recuerde de que los evangelios son relatos de la vida de Jesús, de la perspectiva de 4 personas diferentes. Juan nos dice, hermanos, de que en el capítulo 13 de su evangelio, de que el diablo había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y en la Biblia, hermanos, vemos que Judas entrega a nuestro Señor y él hace un trato que ya había sido profetizado en las escrituras, que iba a ser por 30 piezas de plata, ¿verdad? Y también, hermanos, de que un amigo iba a levantar su calcañal contra el Señor, ¿verdad? Todo esto había sido profetizado, hermanos, en el Antiguo Testamento, como dijo Jesús ahí, ¿verdad? Que todo esto estaba pasando para que se cumplieran las escrituras. Pero eso, hermanos, no quita responsabilidad de lo que estaba haciendo Judas también, ¿verdad? Y nosotros vemos, hermanos, de que Judas, después de que él traiciona al Señor aquí, en el Evangelio de Mateo, vemos que él está atormentado por su pecado. Mateo nos dice, hermanos, de que él llega entre los sumos sacerdotes y agarra las 30 piezas de plata que le habían dado y las tira, dice, en el templo a los pies de los sacerdotes. Y les dice, hermanos, de que que el hombre que él había entregado era inocente y que estaba arrepentido de lo que él había hecho. Pero, hermanos, Caifás, Anás y los hombres del Sanedrín le dijeron, allá tú con lo que hayas hecho. Y, hermanos, viene Judas y dejó ahí tirado el dinero, hermanos, por el que él había vendido a Jesús. Y vemos que el pecado, hermanos, nunca satisface el alma, ¿verdad? Lo que el diablo le estaba diciendo a Judas que iba a encontrar en ese dinero, hermanos, pues no lo encontró. Y así es el pecado y todos los vicios que el mundo ofrece, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, todos los pecados, hermanos.
La satisfacción que dicen ofrecer no verdaderamente la dan. Tras el anzuelo del pecado, hermanos, viene un aguijón amargo, hermanos, de sufrimiento y de muerte. Entonces él sale de ahí, dice la escritura, y se va a ahorcar. Y luego los sumos sacerdotes con ese dinero compran un campo, ¿verdad? Porque no lo podían echar de regreso al arca de los tesoros, porque era, hermanos, dinero que se había dado por la muerte de alguien. Entonces en el versículo 46 dice que después de la traición de Judas, ¿verdad? Le echaron mano al Señor, le prendieron, y uno de los que estaba ahí saca una espada y corta la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Y el apóstol Juan es el único, hermanos, porque en los 4 evangelios aparece esto, pero Juan es el único que nos dice del que lo había hecho era Pedro. Y hermanos, muchos creen de que Juan incluye ese detalle porque Pedro ya había muerto para eso, hermanos, cuando se escribió su evangelio Juan. Entonces viene, hermanos, Pedro, nos dice Juan, que le corta la oreja a este hombre. Jesús reprende a Pedro, ¿verdad? Y le dice a Pedro, algo que no está escrito en Marcos, pero le dice de que el que mata espada ha de morir espada, y que guardase la espada, ¿verdad? Porque el Señor, hermanos, no vino a promover un reino de este mundo, ¿verdad? Nunca vino, hermanos, a que nosotros peleáramos físicamente, algo que vamos a ver más adelante cuando Jesús habla con Pilato, hermanos. Durante los siglos a veces hay cristianos, entre comillas, que se han confundido con eso, ¿verdad, hermanos? Y vemos aún en la época de los puritanos, cuando agarraban brujas y las mataban, ¿verdad, hermanos? O vemos en la era medieval, cuando la Iglesia Católica mandaba, hermanos, ejércitos, ¿verdad?, a pelear por la Tierra Santa. Todas estas cosas, hermanos, van en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor nos dijo, bienaventurados los pacificadores, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Tenemos las buenas nuevas de la paz, hermanos, de que el hombre puede ser reconciliado con Dios, ¿verdad? Y nunca se nos ha mandado, hermanos, como hicieron, y hay puritanos buenos y malos, ¿verdad, hermanos? Pero como hablábamos con Daniel pero sin lugar a dudas esos grupos extremistas se equivocaron terriblemente, ¿verdad? Al matar a mujeres que eran brujas, y luego se acusaban en esos tiempos a mujeres que no eran verdaderamente brujas. Si a usted le caía mal una mujer, ¿verdad?, la mandaban hasta hay una historia bien famosa de una mujer que quería el hombre de otra mujer y la acusó de bruja para que la mataran, y había muchas cosas feas, hermanos, que ocurrían en esos tiempos. Pero nosotros como iglesia sabemos que nuestro llamado es siempre hacia la paz, ¿verdad, hermanos? Y Pedro se había equivocado aquí, no había entendido las enseñanzas del Señor, ¿verdad? Nuevamente, bienaventurados son los pacificadores, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús les dice, ¿verdad? Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Y Jesús les recuerda que Él estuvo en el templo enseñando y nunca le hicieron nada. De que Él no había hecho ninguna maldad, ¿verdad? Que sus enseñanzas habían sido públicas. Pero hermanos, Él dijo, todo esto está pasando para que las escrituras se cumplan. Y los discípulos lo abandonan al Señor, ¿verdad? Justo antesito en Marcos 14:27, Jesús les había dicho, ¿verdad? Todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, Zacarías 13, ¿verdad? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Zacarías 13:7, hermanos, es ese versículo. Jesús cita ese pasaje ahí, de que aún el abandono de los apóstoles ya había sido, hermanos, predicho por la palabra de nuestro Dios. Y en el versículo 51 y 52 hay una historia muy, muy peculiar, ¿verdad, hermanos? Donde dice de que cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ahora, en la palabra en el idioma griego original, desnudo, hermanos, puede significar que andaba en ropas, ¿verdad?, menores, hermanos. Pero es muy interesante que esto aparece en este evangelio solamente, y suena extraño, ¿verdad, hermanos? Y los padres de la iglesia, los primeros cristianos que existieron, hermanos, decían de que este era Marcos, Este era Marcos quien escribió este evangelio. Y yo leyéndolo, hermanos, pues aún antes de saber eso, mi propia intuición me daba a entender que este era Marcos, ¿verdad? Porque si no, ¿por qué va a estar esta historia aquí, hermanos? Dando a entender Marcos, quien escribía estas cosas, que él vio, hermanos, el arresto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando pensaba en Marcos, hermanos, mientras oraba durante la semana, viene a mi mente siempre, ¿verdad, hermanos? De que Marcos andaba en el libro de los Hechos con Pablo y Bernabé. Y él fue, hermanos, con ellos al primer viaje misionero cuando salieron de Antioquía después de haber orado y ayunado a predicar el evangelio.
Pero siempre es increíble esa parte donde Pablo y Bernabé se enojan, si usted lo ha leído. Y dice que el enojo fue grande, hermanos. En el idioma original, ¿verdad? Habla de un enojo bien fuerte que tuvieron, hermanos, porque Bernabé quería en el segundo viaje volver a llevar a Marcos, que nos había abandonado. Pablo decía, hermanos, de que él no quería llevar a Marcos. Y agarró mejor a Silas y se fue por su lado, ¿verdad? Y Bernabé se fue por el otro lado con Marcos. Recordemos que en la Biblia Bernabé, que era un sobrenombre que le habían puesto, ¿verdad? Porque su nombre era José, pero le pusieron Bernabé, hijo de consolación significa, nos dice la Biblia. Porque él era un hombre, hermanos, que siempre creía en aquellos que nadie creía, ¿verdad, hermanos? Él había creído en Pablo cuando nadie había creído en Pablo, pero Pablo era un hombre imperfecto también, ¿verdad, hermanos? Y él aquí, hermanos, duda de Marcos. Pero por eso me encanta lo que dice después Pablo en 2 de Timoteo 4:11, donde él le dice a su hijo en la fe, Timoteo, tráeme a Marcos. Antes de morir quería verlo, ¿verdad? Porque él me es útil en el ministerio, dice. Vemos, hermanos, cómo la reputación de Marcos había cambiado con los años. Y Marcos era conocido, hermanos, como un fiel siervo del Señor. Esto no está en la Biblia, pero se sabe por la historia de la iglesia de que Marcos se hizo cercano amigo de Pedro. Y que este evangelio, hermanos, se cree del evangelio de Marcos, que fue escrito con influencia de Pedro, ya que, hermanos, Pedro y Marcos eran amigos muy cercanos, el apóstol Pedro después. Y ahí vemos, hermanos, me gusta esa historia porque vemos como alguien de que en la Biblia nos aparece huyendo primero, ¿verdad? Y que después en la Biblia nos aparece que deja a los apóstoles cuando ve que la cosa está bien dura, ¿verdad? Después, hermanos, lo vemos sirviendo al Señor, siendo útil en el ministerio, ¿verdad? Trabajando al lado de los apóstoles del Señor y escribiendo, hermanos, uno de los 4 evangelios, ¿verdad? En Deuteronomio Dios dijo que para todo tenía que haber por lo menos 2 o 3 testigos. Y por eso quedaron 4 testigos, hermanos, escritos sus testimonios de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los evangelios es parte de lo cual porque hay, ¿verdad? 4 evangelios, hermanos. Pero vemos los mismos apóstoles, hermanos, que aquí dejan al Señor Jesús, que huyen. Vemos al propio Pedro más adelante, ¿verdad? Que niega al Señor y todos estos hombres que fallaron, hermanos. Después, cuando son investidos con poder del Espíritu Santo, hermanos, vemos hombres completamente diferentes. En el libro de los Hechos son otros apóstoles a los que vemos en los evangelios, hermanos. Y eso nos muestra cómo Dios puede cambiar a las personas. No importa quién sea, hermanos. No importa de dónde usted venga. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Pablo a los Corintios, 1 Corintios 1:26, miren, muchos de ustedes no son sabios según la carne. Los griegos que eran bien sabios y filósofos, pero los que habían en la iglesia habían bastantes que no eran muy inteligentes, hermanos. Ni eran poderosos, ¿verdad? Hablando de dinero. Ni eran nobles, hablando de la nobleza, de la realeza, ¿verdad? No venían de familias de renombre. Pero lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice. Lo vil del mundo escogió Dios lo débil, para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado, dice, escogió Dios. En lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Para que el que se gloríe, dice, gloríese en el Señor, ¿verdad, hermanos? Y eso damos gloria a Dios, hermanos, que Él pudo cambiar la vida de estos hombres, de los apóstoles y de este joven que sale ahí huyendo, ¿verdad? En la noche, hermanos. 53 lo tenemos. Hoy es una narrativa larga, ¿verdad, hermanos? Trajeron pues a Jesús, dice, al sumo sacerdote. Vamos a leer hasta el 56. Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Ese concilio de ancianos era conocido como el Sanedrín, hermanos. Sanedrín. Si es que lo estoy diciendo correctamente, porque a veces digo Sanedrín, es Sanedrín, ¿verdad? Lo he estado pronunciando mal, creo yo, hermanos. El 54 dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes, dice, y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no le hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él. ¿Y se acuerda aquella predicación del hermano Marvin? De que cuando alguien acusaba a una persona, ese que acusaba era el que tenía que tener la primera piedra a la hora de, si era una pena capital, ¿verdad? Matarlo. Aquí, hermanos, iba a ser una crucifixión porque los judíos ya no tenían poder para poder dar la pena capital, solo los romanos. Pero acusar a alguien era algo bien serio. Es como que usted vaya a acusar a alguien, hermanos, y sepa que esa persona puede morir y es inocente.
Lo que ellos estaban haciendo aquí era algo bien perverso, ¿verdad? Dice, muchos daban falso testimonio, 56, contra él, mas sus testimonios no concordaban. Y comienza ahí, hermanos, una sola... en los evangelios, en los otros evangelios, podemos ver que se contradecían, hermanos, los testimonios, los falsos testimonios que daban contra Jesús. Ahora, es muy interesante, hermanos, de que si usted lee los 4 evangelios, Jesús pasa por 6 diferentes audiencias en su juicio. Pasa 3, hermanos, religiosas, podríamos llamarlo. 3 veces es juzgado, hermanos, por los ancianos, por el Sanedrín, ¿verdad? Basado en la ley, hermanos, del Antiguo Testamento. La ley que él vino a cumplir, hermanos. La ley que la Biblia dice que él no rompió, que él la vivió a la perfección. Pero él estaba siendo juzgado por blasfemia, hermanos, como vamos a ver que se le acusa después. Por otro lado, hermanos, después que él es hallado culpable de blasfemia, ¿verdad? Después de esas 3 audiencias, el juicio de Jesús sigue a Poncio Pilato, ¿verdad? Y allá con Poncio Pilato es juzgado. Como no encuentra en él falla, lo manda ante Herodes y después de Herodes regresa donde Poncio Pilato, y es el 6º, ¿verdad? La 6ª audiencia de Jesús, hermanos. 3 ante el poder político, 3 ante el poder religioso, hermanos, y después él es condenado a la crucifixión, hermanos. Eso es lo que nosotros vemos en la palabra del Señor. Si usted va al versículo 57, por favor, conmigo. ¿Lo tienen, hermanos? 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otros hechos sin mano. Pero aún así, dice, pero ni aún así, concordaban en el testimonio. Ahora, esa sí me gustaría que no ponga nuestra hermana Juan 2:15. Aquí es cuando Jesús dijo esas palabras. Ellos habían malinterpretado lo que Jesús había dicho, ¿verdad? Ahora nosotros vemos en los evangelios, hermanos, que Jesús 2 veces saca a los vendedores del templo. Lo hace una vez al principio de su ministerio y una vez al final. Y esta es la vez que lo hace al principio. Y la vez que él saca a los vendedores cuando comienza su ministerio, agarra un azote de cuerdas, dice Juan, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes. Y usted se acuerda de esa predicación, ¿verdad, hermanos? De que ellos estaban vendiéndolo todo más caro y era una sola negocio malvado que tenían ahí, ¿verdad? Haciendo siga, hermana. Y esparció las monedas de los cambistas, porque tenían que cambiar la moneda, ¿verdad? En romana o griega, en hebrea. Los echó a esos, volcó las mesas del Señor, ¿verdad, hermanos? Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿verdad? Ellos estaban haciendo negocios. Los apóstoles dicen que el Espíritu Santo les recuerda, ¿verdad? De que estaba escrito, el celo de tu casa me consume en el Antiguo Testamento. Toda la vida de Jesús fue el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto, verdad? Y él respondió y les dijo, destruid este templo. Ahora, leámoslo mejor. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos, y ahí manténgalo. 46 años fue edificado este templo. ¿Y sabe qué dicen los historiadores? Que no había sido terminado de construirse todavía, hermanos. Ellos estaban en una reconstrucción de ese templo, hermanos, que lo trataron de dejar precioso, ¿verdad? Y usted se recuerda, hermanos, lo hablábamos en el ayuno, ¿verdad? El templo era el lugar donde moraba la presencia de Dios. Pero el templo era el lugar, hermanos, donde Ezequiel tiene una visión de que la gloria de Dios abandona ese templo, ¿verdad? Un templo en todo el mundo, hermanos. Era el lugar que Dios había mandado a construirse. Pero Juan nos dijo en el primer capítulo de su evangelio, de que el tabernáculo de Dios, el templo de Dios ya no era ese, sino que era Jesús mismo, ¿verdad, hermanos? Su cuerpo. Era en Jesús quien moraba, hermanos, la plenitud de la deidad. Entonces dice el siguiente versículo, 46 años, ¿verdad? Se había trabajado en él. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, dice Juan, del templo de su cuerpo. ¿Cuál era la señal que iba a dar el Señor de que Él era quien verdaderamente Él decía que Él era? Que Él iba a resucitar dentro de los muertos, hermanos, venciendo así la muerte, ¿verdad? Y el mensaje del Evangelio iba a ser predicado por aquellos más de 500 testigos, ¿verdad? Que escribieron, hermanos, lo que hoy conocemos como las Escrituras, muchos de ellos, que murieron, hermanos, la mayoría de ellos quemados o crucificados o perseguidos, ¿verdad, hermanos? De esos 500, y cuyo mensaje ha cambiado vidas, hermanos, por ya 2000 años casi, ¿verdad?
y seguirá, hermanos, cambiando vidas. El templo solamente aportaba al verdadero Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ellos habían torcido y bueno, como estaban en tinieblas, ¿verdad? Claramente, hermanos, no lo entendían. Pero vaya conmigo al versículo 60, por favor. Entonces el sumo sacerdote dice, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada que estos testifican contra ti? Ahora, recuerde, hermanos, que él no iba a responder, porque Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, ¿verdad, hermanos? 700 años antes que esto sucediera, que lo que estamos leyendo, ya había dicho, hermanos, el profeta que aunque él estuviera angustiado y afligido, hermanos, por la angustia que estudiamos el fin pasado, él no iba a abrir su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, dice Isaías. Y esa profecía estaba siendo cumplida aquí. Por eso Isaías 53 es conocido como el pasaje que más tratan de evitar los judíos, ¿verdad? Que no creen en Jesús. Lo tratan de evitar porque como es tan obvio que habla de Jesús, ¿verdad? Y ellos en su dureza no se quieren arrepentir, hermanos, de sus pecados. Porque usted sabe que los judíos dicen que los que no creen en Jesús, ¿verdad? Porque siempre hay judíos que creen en Jesús. Pero los que no creen en Jesús dicen que Jesús era un falso Mesías, ¿verdad? Ellos están de acuerdo con todo lo que hizo aquí Caifás, Anás y el concilio, ¿verdad? Pero Isaías 53 es bien claro, hermanos, que el Mesías tendría que morir y resucitar, hermanos. Si va al versículo 61, por favor, conmigo. ¿Lo tiene? Mas él callaba y no respondía, dice. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y me gusta algo que añade Mateo, hermanos, que no dice aquí Marcos. Dice que este Caifás viene y le dice al Señor Jesús, ¿verdad? Te conjuro por el Dios viviente. Dinos si tú eres el Cristo. La palabra Cristo es Mesías, ¿verdad? El que esperaba a Israel, hermanos, que vendría a cumplir las promesas del Antiguo Testamento, a liberar a la nación, ¿verdad? De sus opresores. Entonces, te conjuro, le dijo. Y cuando él lo conjuró al Señor, ¿verdad? Lo hizo entrar bajo juramento. Mira el 62. Jesús le dijo, yo soy, le dice. Yo soy, le dice. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y lo que Jesús hace aquí, hermanos, es muy interesante. Y quisiera, hermanos, tomar unos segundos para explicarlo. Acuérdense que esto está siendo escrito en griego, ¿verdad? Pero la plática estaba siendo en arameo, lo más seguro, hermanos, que era lo que se hablaba en ese tiempo. Y cuando Jesús le dice, yo soy, hermanos, yo soy es el nombre de Dios, ¿verdad? Jehová. El nombre de Jehová significa yo soy el que soy. Y cuando él dice yo soy, se está atribuyendo el nombre divino. Por eso es que ellos se enojan de la manera como se enojan. Luego, después que él dice yo soy, les dice, ¿verdad? Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y ese, hermanos, es el Salmo 110, el más citado en todo el Nuevo Testamento, que dice así. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces cuando Jesús dijo, ¿verdad?, que él iba a estar sentado a la diestra del Padre, él les estaba diciendo que él era el Mesías, ¿verdad?, y el Hijo de Dios, el gran yo soy. Ahora le dice después Jesús, me van a ver viniendo en las nubes del cielo, y eso apunta a Daniel 7, donde dice la Biblia, y con las nubes del cielo venía uno que era como un hijo de hombre, ¿verdad? Por eso es el nombre de que se atribuía tanto Jesús, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Y vino hasta el anciano de días, que es el Padre. Y se le hicieron acercarse delante de él, dice. Y a este Hijo del Hombre se le fue dado dominio, gloria, reino, porque todos los pueblos y naciones y lenguas le servirán, dice. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Y yo estaba pensando algo, hermanos, ellos ahí estaban juzgando a Jesús, quien un día los va a juzgar a ellos, ¿verdad? Y un día delante de él toda rodilla se va a doblar y toda lengua le confesará como Señor. Lo que ellos no querían confesar acá, hermanos, vendrá el día que ellos lo van a confesar. 63. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos. Ahora, si yo rompo esta camisa, hermanos, tengo otras 5 blancas en la iglesia, en la casa, o 6, quizás yo no sé cuántas tengo, hermano. Como es mi pan de cada día casi andar con saco, ¿verdad? En los domingos.
todo el tiempo tengo camisas blancas. Yo la rompo, hermanos, tengo más. Pero en aquellos tiempos, vestiduras tenía la persona una o dos, la mayoría de gente. Rasgar sus vestidos era algo muy serio. Más si estas eran vestiduras, hermanos, eclesiales, sacerdotales, ¿verdad, hermanos? Pero cuando él hace esto, era señal de la indignación más grande que podía haber. Entonces ellos rasgan sus vestidos, ¿verdad, hermanos? Nos dice aquí. Y dicen, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Y ahí vemos la razón, hermanos, por la que murió Jesús, por la que fue acusado ante el tribunal religioso de blasfemo. Ahora, a Roma eso no le importaba para nada, ¿verdad? Pero ante los romanos se acusa a Jesús de otras cosas. Vamos a ver eso, hermanos, en unos segundos. Pero si usted va, hermanos, después de esto, no lo vamos a leer, pero ahí está la negación de Pedro, ¿verdad? Y esto lo prediqué hace unas semanas atrás. Pero usted se recuerda, hermanos, que el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Que antes que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. Y Jesús le dijo a Pedro que el diablo lo había ido a pedir para zarandearlo como al trigo, ¿verdad? Y que una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le dice varias cosas. Que el diablo lo iba a zarandear. Le dice a Jesús a Pedro que Pedro lo iba a negar y que iba a ser restaurado también, hermanos. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, le dice Jesús, ¿verdad? Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, Pedro está mirando a Jesús. Mire el 65, por favor, hermanos. Y algunos comenzaron a escupirle a Jesús y a cubrirle el rostro y darle puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas, comienzan a golpear a Jesús, a escupir a Jesús. Y Pedro está viendo todo esto, hermanos, mientras está siendo zarandeado por el diablo. Y ahí, hermanos, donde Pedro, hermanos, bajo la influencia de Satanás, la opresión de Satanás, usted se lo puede imaginar, hermanos, falla y niega al Señor 3 veces. Ahora Lucas nos dice algo que Marcos no. ¿Se acuerdan que yo se los puse en las pantallas? Que Lucas dice que después que Pedro acaba de terminar de negar a Jesús la 3ª vez, Jesús lo mira, ¿verdad? Y cuando Jesús lo mira, hermanos, Pedro recuerda, dice la Biblia, y comienza a llorar amargamente. Recuerda que el Señor Jesús le dijo que se iba a pasar. Pero me gusta algo que dijo Sinclair Ferguson, hermanos. Esta mirada de Jesús, dijo, fue la salvación de Pedro. O sea, cuando Jesús lo vio, esa fue la salvación de Pedro, que estaba, hermano, porque dice el Evangelio de Marcos que él estaba maldiciendo, diciendo que no lo conoce, jurando que no lo conocía. Y ahí está Pedro en todo ese problema, ¿verdad? Y el Señor lo mira. Y dice Sinclair Ferguson, esa mirada fue la salvación de Pedro. En los ojos de Jesús, Pedro no vio condenación, sino compasión. Y lo que Sinclair dice es cierto, hermanos, porque Jesús estaba sufriendo por Pedro eso. Él iba a morir por Pedro. Esa mirada de Jesús fue la salvación de Pedro en ese momento, ¿verdad, hermanos? Quien va y llora, dice la Escritura, amargamente. Y leía algo, hermanos, en un libro que me encantó también, que encaja con esta predicación, del famoso Pedro del siglo XVI, o sea, de los 1500. Baltasar Hopmeyer, si es que lo mencioné bien. Baltasar Hopmeyer. Y este hombre, hermanos, en los tiempos que la iglesia estaba comenzando la reforma protestante, bautizó más de 6,000 personas en su ministerio. Más de 6,000 personas. Él era parte, hermanos, de esos primeros protestantes que predicaban la palabra de Dios, que fueron terriblemente perseguidos por predicar el evangelio y la salvación por gracia. Y comenzó a ser perseguido, hermanos, y él lo agarraron, lo comenzaron a torturar. Le dijeron que a Baltasar Hopmeyer le comenzaron a decir que negara al Señor Jesús. Y ante la tortura él negó a Jesús, para después decirle a los hermanos que el pastor había negado a Cristo. El pastor llega a la iglesia, se arrepiente, le pide perdón al Señor, pide a los hermanos disciplina y restauración, se restaura, vuelve a predicar la palabra de Dios y otra vez, hermanos, lo agarran. Y por segunda vez comienzan a torturar a este hombre, hermanos, Baltasar Hopmeyer. Y mientras él está siendo torturado una segunda vez, ya no puede más, hermanos, y niega a Jesús otra vez. Luego, hermanos, vienen y ellos riegan a voz del fallo de este hombre. Por eso es el Pedro del siglo XVI. Y él escribe estas palabras que a mí, hermanos, cuando él pasa su restauración, él escribe:
En uno de sus libros él escribió: oh Señor, dice, perdona mi debilidad. Es bueno para mí el haber sido humillado, que es lo que dice el Salmo 119, ¿verdad? Es bueno para mí haber sido humillado. Comienza a predicar una tercera vez después que es restaurado. Y lo agarran una tercera vez, hermanos. Por tercera vez él está siendo torturado. Pero esta vez, hermanos, él no niega al Señor. Después de toda la tortura. Entonces le dicen que lo van a quemar al siguiente día. Y él, hermanos, oraba en voz fuerte. Y la gente del pueblo escribe, ¿verdad?, que escucharon la voz de él diciendo esto: oh Dios, que eres lleno de gracia, dame la gracia suficiente para para poder llevar este gran sufrimiento con gozo, dice él. Y muere, hermanos, diciendo muchas más alabanzas. Y hermanos, eso me recuerda, hermanos, vemos aquí, ¿verdad?, a Marcos fallar, a los apóstoles fallar, a Pedro fallar. Pero todos estos, hermanos, no iban a quedarse donde estaban. Dios había comenzado una obra en ellos que Él iba a perfeccionar. Dios había puesto sus ojos sobre ellos. Y eso hablábamos en la clase hoy, ¿verdad? Eso que Dios predestinó, que leía nuestro hermano Elías, hermanos. Dios ha puesto su ojo sobre usted y sobre mí. Y hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos, la mano de Dios estará con nosotros, siempre trayéndonos a su camino, hermanos. Para que nosotros le busquemos. Y hermanos, tenga fe que este año, hermanos, usted puede mejorar, puede crecer. Quizás usted negó al Señor, no 3 veces, más veces el año pasado. Pero hermanos, 7 veces cae el justo y lo volverá a levantar Jehová, ¿verdad? El Señor puede levantarlo, hermanos, y darle firmeza, hermanos, para no caer. Capítulo 15, versículo 1. Muy de mañana, dice, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas, dice, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ahora, recuerde, ese jueves en la noche Jesús había celebrado la cena del Señor, ¿verdad? Instituyó que nosotros comamos el pan y la copa. Después, hermanos, ora en Getsemaní. 3 horas por lo menos sabemos que Él estuvo ahí, en agonía, hermanos, sudando gotas de sangre, y explicamos esa enfermedad el fin pasado, ¿verdad? No me voy a repetir. Pero Él ha sufrido todo eso, hermanos. Él no ha dormido toda la noche. Él ha sido golpeado, escupido, abofeteado toda la noche. Y el viernes en la mañana, porque Jesús murió un viernes, nos dice la Biblia, ¿verdad? Y Él resucitó, ¿cuándo, hermanos? El primer día de la semana, que es el domingo, ¿verdad, hermanos? El Señor, hermanos, viene y dice el versículo 2, que lo llevan ante Poncio Pilato. Vamos a leer del 2 al 5, hermanos. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo: ¿verdad? Tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban de mucho. Y yo, hermanos, escribí las acusaciones aparte. Ahora, este Poncio Pilato, ¿verdad? Los libros de historia dicen que él estuvo en Judea entre los años 26 y 36, ya de nuestro tiempo, ¿verdad? Se sabe que el año que Cristo nació, ellos trataron de volver a contar el tiempo basado en el día que Él nació, ¿verdad? Aunque después se dieron cuenta que habían errado por lo menos 4 años, ¿verdad? Comenzaron a contar antes. Pero lo que sí, hermanos, no hay duda, es que Jesús murió alrededor del año 29 o el 30. Basado, hermanos, en su nacimiento y en las Pascuas que tenemos en el Evangelio de Juan. Así que, hermanos, Poncio Pilato estaba en medio de su reinado en Judea, por así decirlo. De ser, hermanos, el gobernador de Judea que Roma había puesto ahí, ¿verdad? Ahora, este hombre era conocido por ser cruel y aborrecer a los judíos también, hermanos. Y si usted ve, hermanos, las acusaciones que encontramos en los 4 evangelios es esta. Una, decían que Jesús prohibía dar tributo al César. Eso era algo, hermanos, muy delicado, ¿verdad? Porque el César era adorado como un dios en aquel tiempo, ¿verdad? Era la manera como Roma mantenía el imperio unido, de que adoraran al emperador como a un dios, y a los césares se le adoraban como dioses. Y usted se recuerda que ellos trataron de tentar a Jesús que dijera eso, ¿verdad? Pero Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y no lo podían acusar, ¿verdad? Pero aquí estaban dando falso testimonio otra vez contra Jesús, que Él había dicho algo que Él no había dicho. De ahí, hermanos, lo acusan de rebelión contra Roma. Lo acusan de que Él estaba levantando un movimiento, hermanos, que iba a rebelarse contra Roma. Y en los evangelios vemos, hermanos, de que lo acusan de ser rey de los judíos, que es lo que se pone en su cruz, ¿verdad?
aquí está Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, ¿verdad? Y luego se enojan los fariseos. El que decía que era rey, dicen ellos, ¿verdad? Luchando, hermanos, se ponía la causa de la muerte del que iba a morir ahí, ¿verdad? Y ahí muere nuestro Señor y Salvador Jesús. Esa es la razón ante Roma por la que Él muere, aunque no lo hallaron culpable, como vamos a ver. Pero la acusación era que Él se decía rey. Por eso mire Pilato, esa es la que le llamó la atención a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Lo que no dar tributo a César no se las creyó, ¿verdad? Tú lo dices, le dice Jesús. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con esto, dice, respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora la Biblia nos dice que la mujer de Pilato había tenido sueños sobre Jesús, ¿verdad, hermanos? Y le dijo, ten cuidado con él, ese hombre es profeta, es santo. Y hermanos, también la Biblia nos dice que Jesús, el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Dándole a entender, hermanos, que él no venía por Roma aún, ¿verdad, hermanos? Eventualmente él vendrá por los reinos de este mundo. Pero hermanos, el Señor habla con él y como no encuentran nada de mal, ¿verdad? Se le lleva, hermanos, los otros evangelios dicen que se le lleva ante Herodes, pero cuando Jesús va ante Herodes, él no dice palabra ninguna, ¿verdad? Ese Herodes había matado a Juan el Bautista. Y hermanos, ahí se cumple lo que Jesús dice, ¿verdad? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6, hermanos, porque nadie piense que me lo he inventado ahorita. Pero Jesús no le dice palabra alguna, ¿verdad? Cumpliendo ese versículo, hermanos. Jesús regresa ante Pilato y dice el versículo 6, lo tenemos. El versículo 6 y 7. Y ya casi voy concluyendo, hermanos. Ahora bien, en el día de la fiesta, dice, les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno, que se llamaba Barrabás. Y Barrabás significa hijo del Padre, hermanos. Ese es el significado de su nombre. Preso, dice, con sus compañeros de un motín que habían cometido homicidio en una revuelta, o sea, en una rebelión contra Roma. Y si puede poner nuestra hermana Lucas 23:14. Lucas, hermanos, nos da mucho más detalle de lo que es Barrabás. Dice aquí, ¿verdad? Pilato, me habéis presentado a como un hombre, a Jesús, ¿verdad? Que perturbaba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, les dice, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. O sea, Pilato ve que Jesús no tenía nada de eso, ¿verdad? Hasta Herodes lo llevé, ¿verdad? Porque os remetí a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pero ellos, hermanos, él les dice, ¿verdad? Lo soltaré después de castigarle. Él iba a llevar hasta azotarlo a Jesús, ¿verdad? De que ya muchos ahí morían, por cierto. Este era un castigo severo, como vamos a ver el próximo domingo. Y tenía necesidad de soltarles uno cada fiesta. Era un trato que él había hecho, ¿verdad? Con los judíos. Vamos a leer hasta el 19, hermana, gracias. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con y suéltanos a Barrabás. O sea, la idea vino de la gente, de los sumos sacerdotes, dice la Biblia. Diciéndole a la gente que pidieran a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición. Y es muy importante esa palabra, hermanos. Un levantamiento al gobierno se traduce en otra traducción, ¿verdad? O sea, él había hecho una rebelión contra Roma. Era de esos judíos que se les decían celotes, para los que saben bastante de la Biblia, hermanos, que uno de los apóstoles de Jesús había pertenecido a ellos, ¿verdad? Que se rebelaban contra el gobierno. O sea, a ese Barrabás, él había hecho, hermanos, lo que a Jesús estaban acusando, ¿verdad, hermanos? Qué interesante es esto. Habían llevado a Jesús porque él había hecho sedición, según, ¿verdad? Queriéndole hacer una revuelta, queriendo levantar a judíos contra Roma, cuando el que de verdad lo había hecho, hermanos, era Barrabás. Y aparte de eso, él había hecho un homicidio, había asesinado a uno de los que se sabía, ¿verdad, hermanos? Solo Dios sabe qué más había hecho este hombre. Ahora Jesús, hermanos, nunca rompió ninguna de las leyes de Roma. Y peor aún, hermanos, Jesús nunca falló a la ley del Antiguo Testamento.
porque esa era su misión, ¿verdad, hermanos? Él venía a cumplir la ley. Él iba a ser tentado en todo según nuestra semejanza. Él iba a ser sin pecado. Él no le iba a fallar a Dios como solo hizo a Adán, ¿verdad? Adán en un paraíso le falló a Dios, hermanos, pero Jesús en el desierto, Jesús en la cruz, Jesús en Getsemaní, Jesús ante el derramar de sangre, hermanos, Él no falló. Y eso es, hermanos, la razón por la que Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Y lo acusaban, hermanos, de algo que Él no había hecho. Versículos 8 al 15 del capítulo 15. Marcos 15. 8 al 15. Y con eso ya son los últimos. Viendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre se les había hecho, ¿verdad? Que se les daba un preso. Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo quedar bien con la gente, satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, y después de azotarle, para que fuese crucificado. Y eso vamos a estudiar el próximo fin, ¿verdad? Pero yo quisiera concluir con 2 versículos en las pantallas. Mateo 27, 24, porque nos da detalle Mateo aquí que no nos da Marcos. Pilato dice que viendo que no adelantaba nada, el alboroto crecía más, ¿verdad? Dice, hermanos, de que tomó agua y él se lava las manos simbólicamente, ¿verdad? Dando a entender que él no tenía culpa ahí, ¿verdad, hermanos? Aunque sí tenía culpa él claramente, hermanos, porque él era la autoridad ahí, ¿verdad, hermanos? Pero dice que se lava las manos delante del pueblo diciendo algo como lo que hizo Aarón antes, ¿verdad? En el becerro del oro: inocente soy de la sangre de este justo, vosotros allá. Pero mire la maldición, hermanos, que se tira el judío, ¿verdad? Hermanos, y por eso, nosotros, si usted lee la historia de la iglesia, hermanos, bueno, desde el libro de los Hechos, que nos da los primeros 30 años, ¿quiénes eran los que perseguían a la iglesia cristiana? Los judíos. Los judíos fueron antes que los romanos. Los judíos fueron. Y si usted lee, hermanos, la historia de la iglesia ya en libros, ¿verdad? Yo he leído 2, hermanos, en esos primeros años. Siempre fue problemas entre los judíos persiguiendo a cristianos. O a veces también, hermanos, en el sentido de la iglesia católica, ¿verdad? Si usted va al museo de los judíos aquí, hermanos, y antisemitismo, se le da toda una película de todo lo que la iglesia católica hizo a judíos también. Esto es histórico, ¿verdad, hermanos? No estoy diciendo yo nada más. Pero a lo que vamos es, siempre ha habido, hermanos, Daniel me decía que aún en los escritos judíos hay ataques directos contra Jesús, ¿verdad? Diciendo que nació de una ramera, hermanos, y diciendo cosas así. En Israel también hablábamos con Daniel, hermanos, de que a veces cuando algunos cristianos van a Israel, hermanos, judíos extremistas les escupen. Esto es conocido, hermanos, que se da aún hasta el día de hoy, ¿verdad, hermanos? Hay, nuevamente, hermanos, Dios siempre tiene un remanente, le dice Dios a Pablo y a Elías. Siempre hay un remanente de judíos verdaderos, según la promesa que creen en Jesús, ¿verdad? Como hay un remanente de salvadoreños, de mexicanos, de Venezuela que hay ahorita, ¿verdad? De todos los países, hermanos, de guatemaltecos. No todos son de Dios, ¿verdad? Pero hay un remanente fiel, hermanos. En Estados Unidos no todos son de Dios. Es igual a Israel, ¿verdad? Pero, hermanos, ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y vemos, hermanos, que la historia de Israel de ahí para allá es solo triste, ¿verdad? Destruyen, hermanos, Jerusalén en el año 70, destruyen ese templo y, hermanos, anduvieron por el mundo y en todos los países de Europa, hermanos, los persiguieron, ¿verdad? Y yo sé, hermanos, que se dice también que los acusan de muchas cosas, hermanos, porque ellos controlan los bancos en Europa también. Y hay un sinfín de razones, ¿verdad? Por el odio, hermanos. Si usted mira las redes sociales hoy, es un odio hacia Israel terrible, ¿verdad, hermanos? Que hay. Y, hermanos, ellos no recapacitan, no quieren arrepentirse, como a veces es del hombre, ¿verdad? Ya no pensemos en una nación, pensemos también en nuestras propias naciones, hermanos. Cómo han estado de mal, ¿verdad? Piensen en los propios hombres que usted conoció cuando era un niño, ¿verdad? Todos infieles, todos el montón de mujeres, todos borrachos, hermanos. Todo lo que yo conocía a mi alrededor era así. Pero que a ellos le fueran infieles, hermanos, jamás, ¿verdad? La mujer tenía que aguantar todo, pero ellos hacían lo que querían, hermanos.
Y el Señor vino, hermanos, y rompió todas esas cadenas, hermanos, cuando nos rescató de esas tinieblas, cuando nos abrió los ojos, cuando nos hizo ver la maldad de nuestro pecado y que necesitamos a nuestro Señor y Salvador Jesús. Y que mientras el hombre no tenga a Jesús en su corazón, hermanos, él va a sentirse vacío, no va a sentir propósito a la vida. Hermanos, el judío, muchos judíos, ¿verdad?, han sufrido terriblemente. Como nuestros países han sufrido terriblemente también, hermanos. Como lo que estamos viendo que sufre la gente en Venezuela, ¿verdad? Dios le dijo a Israel, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se convirtieren de sus malos caminos, dice, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Pues el problema es, hermanos, de que la nación muchas veces no quiere buscar a Dios, ¿verdad? Y ahí es donde la iglesia, debe ser la sal de la tierra, la luz del mundo, ¿verdad? Un pueblo, hermanos, que predica el evangelio para que personas puedan venir y conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, hermanos, dice hasta el final del 26, gracias, entonces le soltó a Barrabás, dice. Habiendo azotado a Jesús, lo que leíamos en Marcos, ¿verdad? Le entregó para ser crucificado. Hermanos, y es muy interesante esto. Si pone Isaías 53, este va a ser nuestro último. Es muy importante esto. Jesús ahí muere en el puesto de Barrabás, ¿verdad? Barrabás había hecho el levantamiento contra el gobierno, que era una pena capital. Había matado a un hombre, que era una pena capital. Culpable en la ley de Dios, culpable ante los romanos. Ese era el que estaba para ser crucificado. Ese era el que iba a ir con nosotros 2 hombres a ser crucificado ese día. Ese era el que iba a morir, hermanos. Pero Jesús viene y toma el lugar de ese hombre. Ahí ese hombre se salvó de la muerte, de la crucifixión. Pero ciertamente, hermanos, si él se convierte después, hermanos, lo salvó de algo peor de lo que ese día estaba sucediendo. Ahora, si él murió en sus pecados, solo lo salvó de la muerte física. Pero por quien de verdad estaba muriendo Jesús ahí, quizás Barrabás sí se convirtió. Pero si él no se convirtió, no estaba muriendo por Barrabás ese día ahí Jesús, sino por el que está ahí a la par suya, por usted y por mí. Isaías 53:5 dice así: él fue herido no por las rebeliones de Barrabás, si es que él no se arrepintió, por nuestras rebeliones. Ahora, si Barrabás se arrepintió, por los pecados de él murió también, molido por nuestros pecados, nuestro, suyo, mío. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Y por la llaga de él hemos sido nosotros curados, ¿verdad? Fue por usted, fue por mí. Hasta el versículo 7, hermana, gracias. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino en los pecados o en la perdición que anduviéramos, ¿verdad? Mas Jehová cargó en Jesús, en él, el pecado de todos nosotros. Él estaba muriendo ahí por usted y por mí. Y aunque él angustiado y afligido no abrió su boca en este juicio que hemos estudiado hoy, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y hoy estamos aquí como iglesia, hermanos, porque somos un pueblo redimido por el Señor, ¿verdad? Vaya al versículo 11, hermana, por favor, ya que vino a mi mente ahorita. Pero aquí estamos como iglesia, ¿verdad? Y hermanos, y todos los que se han reunido este día domingo, que es el día del Señor, ¿verdad? Alrededor del mundo, hermanos, es el fruto de la aflicción de su alma. Y cuando Él lo vea, solo ahí, hermana, no lo mueva. Cuando Él lo vea, quedará satisfecho, ¿verdad, hermanos? Nos ponemos de pie y alabamos al Señor. Y damos gracias. Hoy participamos de la cena del Señor, hermanos. Qué privilegio más grande participar de la cena recordando lo que Él padeció, ¿verdad, hermanos? Y venimos hoy, próximo domingo, ya su muerte, hermanos, sus sufrimientos, después su resurrección. Y que esto nos lleve a agradecer a Dios, hermanos, a vivir para Él. ¿Sabe? Cuando estábamos en el ayuno ayer, él hace un año, bueno, es como la 4ª vez creo que lo hemos hecho los hombres, ¿verdad? Pero hace un año no me sentía tan mal, solo en la noche me sentí mal. Pero ayer, hermanos, como que ese malestar que tenía Stephanie se me pasó porque yo sentía, hubo una partecita, hermanos, que ya estaba viendo borroso. Entonces me sentía como unas ganas de vomitar, hermanos. Y llegué a pensar, voy a ir a comer algo de allá quizá, porque no voy a poder pasar a cantar. Dije yo sentía que iba a caer aquí, hermanos. Daniel me dijo que estaba mal de la garganta, que cantara yo.
Y hermanos, cuando estaba en todo eso, que iba a ir a entregarme ayuno, me recordé de todo lo que iba a predicar hoy, de lo que había predicado el fin pasado, de los sufrimientos de Jesús. Y dije, no, el Señor es digno, ¿verdad, hermanos? De nuestro mejor esfuerzo. Voy a terminar el ayuno con los hermanos, ¿verdad? Y comencé a pensar en el Señor, hermanos. Me fue a echar agua helada, ¿verdad? De lo más que pude, hermanos, para que me fuera. Entonces, que los sufrimientos de Cristo, hermanos, nos lleven a servirle a Él, ¿verdad? Que nos detengan de pecar, hermanos. Y que nos lleven a darle lo mejor al Señor este año, ¿verdad? Porque Él es digno, hermanos. Nos vamos haciendo viejos y ya después nos va a costar cada vez más, ¿verdad, hermanos? Levantarme me cuesta ya más de cuando tenía 18 años. Cuando cumplí 21 años, me recuerdo que mi mamá me dijo que yo nací a las 5 de la mañana. A las 5 ya estaba de rodillas, hermanos, ese domingo, orando, ¿verdad? Hoy, hermanos, me cuesta ya más, ¿verdad? Y cuando me haga más viejito, peor va a ser esto, ¿verdad, hermanos? Pero sirvámosle al Señor hoy con la fuerza que tengamos, hermanos. Y démosle lo mejor al Señor hoy. Padre, yo le doy las gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por el evangelio que nos ha dado usted.